Hola gente, ¿cómo están? Acá estoy de vuelta, video nuevo, salió más rápido de lo que pensábamos. Unas consideraciones, hoy voy a hablar muy poquito al principio porque el video va a quedar muy largo, si no son muchos los temas que tenemos que ver. Y solamente quería decirle dos cositas. Primero, eh, pedirle los likes, perdón que se los tenga que pedir, pero si no se los pido no los ponen. Está en los números reflejado que los videos donde se los pido tienen mucho más likes y comentarios que los que no se los pido. Y nada, de vuelta, recalcar que no les cuesta nada dejar un like y ayudan mucho al canal. Y de última, si el video no les gusta, después lo sacan al final del video. Eso como primer punto. Segundo punto, en muchos de los comentarios de los primeros videos me dijeron que la música de fondo no les gustaba, que les hacía perder un poco el hilo de lo que estaba hablando. Así que en el video anterior no la agregué y en este tampoco. Después déjenme en los comentarios si les parece que quedan mejor o si quieren que la vuelva a agregar. Y tercero, nada más. Vamos a arrancar con el video porque son muchos temas. Hoy vamos a ver cómo se crean, modifican y eliminan usuarios, que en principio es muy sencillo, pero hay muchas opciones para cada uno de estos comandos. Así que arranquemos con la filmina. Vamos a hacer un repaso, esto lo vimos en el video 16, así que lo voy a pasar rapidísimo. Cada vez que nosotros creamos un usuario, o todos los usuarios que hay en realidad en el sistema, tienen una línea en dos archivos muy importantes, el etc password y el etc shadow. Vamos a ver rápidamente qué contienen cada una de estas líneas. De vuelta, en el video 16 está explicado bien en detalle, pero ahora para que se entienda el resto del video hay que tener este concepto fresco, así que lo explico muy rápido. En el etc password tenemos una línea por cada usuario que tiene el nombre del usuario. Estos son varias columnas separadas por dos puntos. Entonces la primera columna es esta de acá, después la segunda es esta X, la tercera este 0 y así. Vamos a ver qué información contiene cada una de estas columnas, tanto para el archivo etc password como para el etc shadow. Y ya después vamos a empezar a usar los comandos para crear usuarios, modificarlos y eliminarlos y demás. Entonces en el etc password dijimos hay una línea, un rengloncito por cada usuario existente en el sistema, donde el primer valor es su nombre, el segundo valor es un marcador de contraseña, lo que nos indica esta X es que la contraseña está guardada en otro archivo. Como les dije en el video 16, al principio se guardaban las contraseñas en este mismo archivo, pero después a medida que evolucionaron los sistemas operativos de Linux, se separó y se puso en un archivo distinto que es el etc shadow, que es el que vamos a ver enseguida. Entonces, básicamente esa X lo que dice es la contraseña está en otro archivo. Sigamos, el 0 que es esto, es el ID del usuario. Si se acuerdan del video pasado y del 16 también, los usuarios tienen un número, hay un ID que los representa y un nombre. El nombre es solo para que nosotros nos sea más fácil recordarlo, pero el sistema operativo internamente maneja su número. Después, este es el ID del grupo primario. Todos los usuarios tienen un grupo primario y de 0 a muchos grupos secundarios. Lo mismo, los grupos tienen un nombre para que les sea fácil a los usuarios recordarlos, pero por detrás tienen un ID. Bueno, ese ID es un numerito, que en este caso el ID del grupo primario del usuario root es el 0. ¿Qué más? Este es en la columna de comentarios. Bueno, acá dice el mismo nombre del usuario, pero acá generalmente se agrega una descripción adicional. Esto es opcional y es una descripción del usuario. Por ejemplo, puede ir el número de teléfono, la dirección, alguna aclaración específica. Ya después vamos a ver un ejemplo y vamos a dejar un comentario acá en esta parte. Después, este es el directorio del usuario. Cada usuario tiene su directorio donde tiene sus archivos y donde tiene permisos totales sobre esos archivos. En este caso, el directorio del root es /root, pero si fuese cualquier otro usuario normal, por lo general, si no tocamos nada, su directorio de usuario va a estar en la carpeta /home. Entonces, para el usuario Juan, su directorio va a estar en /home /Juan y ahí va a poder crear y hacer lo que quiera. Y finalmente tenemos el shell que utiliza el usuario por defecto, que en este caso es Bin Bash.
Bien, eso para el archivo etc password. Pasemos al etc shadow, el que guarda las contraseñas de los usuarios. En este tenemos de vuelta, el primer campo es el nombre del usuario, el segundo campo es la contraseña. Acá este asterisco nos indica que esta contraseña está deshabilitada, o sea que el usuario root no puede hacer login con una contraseña. Por lo tanto, para volverse root hay que elevar los privilegios con el comando sudo. Pero si fuera un usuario normal, por ejemplo el mío, o Juan, o Laura, o lo que sea, acá iría su contraseña encriptada. Después tenemos este campo, que es el último cambio de contraseña, hace cuánto que cambió la contraseña del usuario, y ese número son las cantidades de días que han pasado desde el 1 de enero de 1970 hasta la fecha en la que el usuario cambió la contraseña. Después tenemos el mínimo. El mínimo nos establece cuántos días tienen que pasar para que el usuario pueda volver a cambiar la contraseña. Esto lo explico en el video 16, pero lo vamos a explicar rápidamente. Por ejemplo, si yo ahí, en este caso está desactivado, el 0 quiere decir que la puedo cambiar todas las veces que yo quiera. ¿Por qué es importante este valor? Porque si el usuario tiene que cambiar la contraseña cada un mes y acá tiene un 0, la puede cambiar al mes, se pone una contraseña nueva e inmediatamente pone la contraseña nueva, se la vuelve a cambiar y se pone la anterior y la tiene durante un mes más, y de esa manera hace una trampita y tiene la misma contraseña para toda la vida y no es seguro. Entonces está bueno establecer acá, por ejemplo, un 10, y eso lo obliga a durante 10 días tener que usar la contraseña nueva y no poder volver a cambiarla. Después tenemos este, que es el máximo, que claramente es cada cuántos días tiene que cambiar el usuario la contraseña. Si en este caso está en 99.999, son como un montón de años, o sea que el usuario nunca tiene que cambiar su contraseña, pero en un entorno más profesional y laboral, acá podría tener un número como, no sé, 20 días, por ejemplo, o 60 días, o un número que la compañía defina como seguro. Finalmente tenemos, que no es finalmente porque quedan dos columnas más que están vacías, pero el 7 este es el campo de advertencia. Lo que hace es, a partir de cuántos días antes de que llegue el vencimiento de la clave, el sistema te muestra una advertencia que te dice su clave está próxima a vencer, por favor cámbiela. En este caso, 7 días antes de que se cumpla el máximo, te va a ir avisando como, che, tenés que cambiar la clave. Estoy yendo muy rápido, estoy hablando rápido, pero bueno, les dije que el video es largo y si no pasamos esta parte rápido se va a volver muy largo. Después este campo que está vacío es el inactivo. ¿Qué quiere decir esto? Es después de que se te venció la clave. Por ejemplo, vos tenías que cambiar la clave cada 20 días. Llegó el día 20 y vos no la cambiaste. Ignoraste los 7 días de advertencia esos que te decían, che, se te está por vencer, se te está por vencer. Lo ignoraste, llegó el día 20, no la cambiaste. Día 21 te vas a conectar a la computadora, te logueas y tu usuario está bloqueado, deshabilitado. Bueno, en el campo este inactivo uno le puede definir una cantidad de días extra donde el usuario puede cambiar su clave y poder loguearse a pesar de tener su cuenta deshabilitada. O sea, si yo acá le pongo un 5, del día 20 al día 25, si el 20 se le venció, del 20 al 25 el usuario cuando se quiera loguear le decir, che, tu cuenta está deshabilitada porque expiró la contraseña, genera una nueva. Entonces en esos 5 días el usuario puede generar una contraseña nueva y loguearse y sin tener que pedirle a nadie que le desbloquee la cuenta. Y finalmente el último campo es el de expirado. Esto es para establecer una fecha de expiración de la cuenta. Yo puedo decir que esto se usa mucho para un trabajador temporal, por ejemplo. En una empresa se contrata un asesor que nos va a ayudar a instalar un software o lo que sea, nos va a ayudar a hacer algo y le creamos un usuario y le decimos, bueno, este asesor va a estar trabajando en nuestra empresa hasta el día, no sé, 15 de septiembre. Entonces en ese campo le ponemos 15 de septiembre y el usuario cuando llegue el 15 de septiembre la cuenta se le deshabilita y no puede ingresar más. De vuelta, en este campo el 15 de septiembre no está como 15 de septiembre, sino que está en el mismo formato este de números, que siempre son la cantidad de días que han transcurrido desde el 1 de enero de 1970 hasta la fecha que nosotros queremos. Esto hay muchas maneras de calcularlo online y si lo establecemos con el comando UserAdd, que es el para crear usuarios, o para el comando que modifica usuarios, ahí sí lo podemos en el comando poner como fecha, pero después cuando se guarda acá en el archivo, se va a guardar con un número de días. Bien.
Y este último campo que está acá es un campo reservado para el futuro. Por si en el futuro hace falta especificar algo más sobre las contraseñas de los usuarios que hoy por hoy no exista, se va a guardar en este lugar. Bien, esto es lo que vamos a ver en el video de hoy. Cómo crear usuarios con el comando UserAdd, cómo establecer contraseñas con password, con este comando password. Change nos da información sobre las contraseñas de los usuarios, modificar usuarios y eliminar usuarios. Es todo lo que vamos a ver. Pero de vuelta hay muchas consideraciones especiales en cada uno de estos comandos, así que arranquemos. ¿Cómo vamos a arrancar? Como siempre, abriendo una terminal. Vamos a agrandar acá para que vean bien y vamos a empezar a usar comandos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de crear un usuario es cómo lo vamos a crear. Nosotros podríamos crearlo a mano agregando las líneas correspondientes en el archivo etc_password y en el etc_shadow, o podemos usar el comando UserAdd. Si viste el video anterior donde estuvimos manipulando grupos, sabrás que la manera correcta de hacerlo es usar el comando UserAdd y no editar los archivos a mano. ¿Por qué? Porque si editamos el archivo a mano podemos hacer lío, podemos meter un carácter sin querer en algún lugar que no va y romper un usuario que ya existe, romper el archivo, o sea, podemos hacer macanas. Así que la mejor manera de hacerlo es mediante el comando. Me están llamando, vamos a rechazar la llamada, ahí está. La mejor manera entonces de crear un usuario es usando los comandos, porque nos aseguramos que los archivos no se corrompan. Otra cosa importante es que los usuarios, así como tenían las limitaciones de contraseña, de a cuántos días caduca, si queda inactiva, la fecha de expiración, todas esas cosas que estuvimos viendo, tienen varias consideraciones generales los usuarios. Por ejemplo, dónde se crea su directorio de usuario, con qué shell se van a conectar. Hay un montón de consideraciones que antes de ponernos a crear usuarios como locos deberíamos abordar esas configuraciones. Entonces, nosotros tenemos que pensar qué configuración por defecto vamos a necesitar que tengan los usuarios de nuestro sistema, definir ese set de configuraciones y recién ahí empezar a crear, porque si no, vamos a crear 10 usuarios y después vamos a tener que ir uno por uno modificándole las cosas. Entonces, antes de crear un usuario, dos cosas importantes: hacerlo mediante el comando y no tocando los archivos. Y segundo, estar seguro de que todas las configuraciones por defecto o default sean las correctas antes de empezar a crearlo. ¿Cómo podemos ver cuáles son las configuraciones por default? Bueno, lo podemos hacer con el comando UserAdd y la opción "-d" mayúscula de default. Si ponemos ahí, nos va a decir qué tenemos hoy por default. Y acá vamos a empezar a ver. Group 100. Empecemos por este. ¿Qué quiere decir Group 100? Esto quiere decir que si el sistema operativo no tiene habilitado el UPG, y os va a decir que es el UPG te lo copio acá para que lo veas. UPG es esto, User Private Groups, UPG. Esto es algo que hemos estado viendo y que ahora vamos a entender qué significa, que es que cuando vos creas un usuario, le crea inmediatamente un grupo privado con el mismo nombre y se lo asigna como grupo principal. Por ejemplo, si yo creo el usuario Juan, va a crear un grupo llamado Juan y se lo va a establecer a Juan como su grupo principal. A esto se le llama User Private Groups. Hay algunos sistemas operativos Linux que lo traen habilitado y otros que no. Para los que no lo traen habilitado, lo que hace es que a todos los usuarios que cree asignarle como grupo principal el group ID 100, que el group ID 100 es el grupo users, que si quieren lo podemos ver acá en el archivo. ¿En qué archivo vemos los grupos? En el etc group. Si vieron el video pasado, sabrán que está en este archivo. Ponemos un bin y el grupo con group ID 100 debería ser el grupo users. Y efectivamente el grupo users tiene el group ID 100. Bueno, entonces dijimos que si no están habilitados en el sistema operativo los grupos privados de usuarios, a todos los usuarios que creemos le va a agregar como grupo primario el grupo 100, que es el grupo users, ¿sí? Si en caso de que esté activado el UPG, esto de grupos privados de usuario, le va a agregar un grupo nuevo con el mismo nombre del usuario. Y a esto lo va a ignorar.
¿Cómo saber si está activado o no el UPG? Bueno, ya enseguida se los cuento. Veamos el resto de opciones y ya vemos dónde vemos lo del UPG. Después Home. Te dice dónde se van a crear las carpetas de los usuarios nuevos. Se van a crear adentro de la carpeta Home, barra Home. Después Inactive. Inactive es lo que vimos antes de cuántos días después de que se le venció la clave puede el usuario igual restablecérsela. Acá el -1 quiere decir que está desactivada esta opción. Lo mismo con la fecha de expiración de la cuenta, no tiene ninguna establecida. El shell, acá en este caso deberías figurar el shell que le va a asignar a los usuarios. No sé por qué acá no lo estoy viendo, capaz porque estoy con un usuario normal y no con el root. Ya nos vamos ahora nos convertimos en root y lo hacemos ya y listo. O sea, no vamos a dar tanta vuelta. Sudo -i para convertirnos en root. Pongo mi clave y si ejecuto el user add -d, ahí está, acá sí lo muestra. Bueno, el shell que le va a asignar a los usuarios nuevos es binsh, este shell bastante básico, que esto lo vamos a cambiar porque debería asignarle bash por defecto, es lo que más se usa. Así que acá te dice con qué shell van a quedar definidos los nuevos usuarios por defecto. Y después, que es el que los va a atender cuando se logueen, básicamente. Y después en Skell lo que se hace es definir la estructura de carpetas que van a tener las cuentas de usuario. ¿Qué es esto? ¿Vieron en Windows cuando ustedes inician sesión que tienen una carpeta que se llama descargas, una que se llama documentos, una que se llama fotos, imágenes, videos? Bueno, todas esas carpetas que ya se crean automáticamente con el usuario en Windows, acá también se puede hacer. ¿Y cómo se hace? Definiendo todas esas carpetas acá adentro. Yo me meto a etc Skell y todas las carpetas que cree adentro de esa carpeta Skell son las carpetas que se le van a crear al usuario en su home. Entonces, si yo creo el usuario Juan, va a crear barra home, barra Juan, barra y todo lo que esté acá dentro de Skell. Y ahí le va a crear documentos, descargas, imágenes, todo. Y después finalmente el mail spool es una casilla de mail, esto ya casi no se usa, se usaba mucho antes, ahora no, que es un lugar donde el usuario recibe mails de las aplicaciones, de mensajes de error y demás cosas que puede ir chequeando desde la terminal. Pero esto ya se está usando muy poco. Así que veamos estas configuraciones. Bueno, dijimos que antes de ponernos a crear usuario tenemos que ver si esto nos convence y si no nos convence empezar a cambiar lo que queremos cambiar. Por ejemplo, acá hay varias opciones. La manera de cambiarlo es yendo al archivo donde está configurado, porque como ustedes saben en Linux todo es un archivo. Y todas estas definiciones están escritas en un archivo. ¿Cuál es ese archivo? Es el archivo, si no recuerdo mal, etc default user add. Este archivo tiene estas especificaciones. Entonces, si yo me fijo acá, todo lo que no es comentarios me dice, mira, el shell por defecto es el binsh. Esto lo podemos cambiar acá. Y después al final del archivo, si sigo bajando, tengo las otras especificaciones. Esa es una manera, venir acá, editar el archivo y a mano y guardarlo. Y una manera por ahí un poco más segura es hacerlo a través del comando, que podemos hacer user add -d de default y acá especificarle lo que queremos cambiar. Entonces le vamos a decir -s para el shell y le vamos a decir yo quiero que el shell por defecto sea /bin /bash. Ahí está, y si ahora yo hago un user -d y nos fijamos, ahora el shell es bin bash. Y si vamos a mirar el archivo de configuración, ahora el shell es bin bash. Bueno, esa es una de las maneras de cambiarlo. Y hay otro archivo que tiene un montón de consideraciones importantes sobre los usuarios y sus contraseñas, que es, por acá lo tengo anotado porque no me acuerdo el nombre, es el bin, para verlo, etc login.dev. Este archivo tiene un montón de consideraciones importantes. De vuelta, acá tenemos que mirar lo que no está conectado. Bueno, acá te dice dónde está el directorio de las casillas de mail de los usuarios. Algunas opciones que no estoy muy seguro bien para qué son. Tiene algunas... Estos son los permisos con los que se crea la carpeta del usuario.
Acá está la del password, la cantidad de días máximos, la cantidad de días mínimos, el warning de 7 días. Después acá está establecido desde qué user ID se pueden crear los usuarios nuevos. Acá te dice todos los user ID que crees, o sea, todos los usuarios que crees van a tener un user ID comprendido entre 1000 y 60.000. Lo mismo para los grupos, todos los grupos que crees van a tener un group ID entre 1000 y 60.000. Cantidad de intentos de logueo son 5, después bloquea la cuenta, default home, bueno, acá hay un montón de cosas y por algún lado de este archivo está el UPG, el User Privilege Group, que es este. User Groups en App, esto es el UPG. Como esto está en yes, quiere decir que a todos los usuarios que les creemos nuevos se les va a crear un grupo igual a su nombre y se le va a asignar como grupo primario. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a hacer un repaso. Entonces dijimos que con el comando user add y la opción "-d mayúscula podemos ver las configuraciones por defecto para la creación de usuarios. Yo recién cambié el shell por defecto usando la opción "-s". Bueno, hay una opción para cada uno de estos valores. Para establecer el group ID por defecto es el "-g". Para establecer el home por defecto es "-b" de directorio base del usuario. Para establecer la cantidad de días de inactividad, de esto que dijimos de una vez que se vence la contraseña, cuántos días después se puede seguir logueando el usuario para establecer una contraseña nueva. Eso es con la opción "-f". Después tenemos para establecer una fecha de expiración a la cuenta es con la opción "-c". Para cambiar el shell ya dijimos que era con "-s". Y para cambiar la estructura de carpetas con la que se va a crear el usuario es con la opción "-k, que no es cambiar la estructura, es decirle anda a buscar la estructura de carpeta a tal ruta. En este caso le está diciendo anda a buscar la estructura de carpeta a esta ruta. Bueno, yo podría decirle anda a buscar la estructura de carpeta a una ruta que yo ya armé en otro lado. Bien, ¿cómo podemos usar estas opciones? Ya lo vimos con el user add -d adelante para cambiar el valor por defecto para todos los usuarios, o directamente, si es un caso puntual, con la creación de un usuario específico. Por ejemplo, yo voy a hacer un user add de Juan, del usuario Juan, pero le voy a poner la opción, no sé, de que su home, en vez de estar en /home /Juan, que lo ponga en /home de Juan. Así. Entonces, si yo ahora voy al archivo etc password y busco al usuario Juan, vamos a hacer del etc password, nos fijamos que acá está Juan, que tiene el user ID 1001, el group ID 1002, no tiene ningún comentario en su creación, y acá home de Juan es el home del usuario, home de Juan /Juan. Ahí va a estar toda la información del usuario. Cuando lo normal es que los creen /home el nombre del usuario. Bueno, acá lo hacen /home de Juan /Juan. Y después el shell por defecto es bin bash. Entonces, dijimos que podemos usar cada una de esas opciones que vimos recién con el comando user add para crearla en un usuario específico, o con la opción "-d mayúscula para setearla por default. Bien, sigamos viendo particularidades del comando user add. Vamos a crear algunos usuarios para practicar. Entonces vamos a decir, primero que nada, user add, vamos así sin agregar opciones ni nada raro, y después lo vamos complejizando de a poquito. Vamos a crear un usuario que se llame Carlos. Perfecto, ahí se creó el usuario Carlos. Si yo hago un bin del etc password y vemos la última línea, tenemos que se creó el usuario Carlos. Con todo por defecto, su home es home Carlos y su shell es bin bash. Perfecto. Vamos a su home, cd /home, y yo acá hago un ls y vemos que solo está el home de mi usuario, no tengo el home de Carlos. ¿Por qué no lo creo el home de Carlos?
El home de Carlos no lo creo porque está establecido en mi sistema operativo por defecto que no cree el home de los usuarios cuando se crea un usuario nuevo. ¿Dónde está establecido esto? Bueno, en los archivos que vimos recién, que se configuraban todas las cosas por default. Pero de todas formas, yo puedo forzarlo a través de una opción del comando UserAdd. Si hacemos UserAdd y vemos las opciones de este comando, vamos a ver que tenemos muchas de las que ya vimos. Una nueva acá, por ejemplo, para el campo comentario, ese que va en, que va en la línea del etc password, donde puedo especificar el número de teléfono, la dirección o alguna cosa que quiera destacar. Bueno, con la "-c le puedo agregar un comentario. Después las otras son muchas de las que vimos. Y acá tenemos una M minúscula para forzar que se cree el home del usuario y una M mayúscula para forzar que no se cree. Esto tiene más peso que lo que venga configurado por defecto en el sistema operativo. O sea que si está configurado para que no se creen los home de usuario, yo le pongo la opción "-m minúscula, lo va a crear igual. Y viceversa, si está configurado para que siempre los cree y yo le pongo la opción "-m mayúscula, no lo va a crear. Entonces vamos a probar crear un usuario nuevo. Vamos a hacer un UserAdd de Roberto, pero con la opción "-m", "-m Roberto". Entonces, si yo ahora hago un ls acá, vemos que sí le creó a Roberto su home acá. Y veamos que tiene dentro la carpeta Roberto. Si yo me meto dentro de Roberto y hago un ls, tiene pruebas. Pues pruebas. Justo ese prueba es porque yo estuve haciendo unas pruebas ayer y me olvidé borrarlo. Pero ¿a qué corresponde esa prueba? Si se fijan, cuando hacíamos los default del comando UserAdd, veíamos que la estructura de carpetas la toma de acá. Entonces, si yo me vengo acá, adentro de la carpeta Scale va a haber una carpeta que se llama prueba. Entonces yo voy a cd etc scale, y si yo acá hago un ls, tengo una carpeta que se llama prueba. Y yo acá podría crear mkdir y le puedo poner documentos, mkdir descargas, mkdir imágenes, videos, que sea, por ejemplo. Y si yo ahora creo otro usuario con UserAdd -m para forzar que le cree el home y le pongo Esteban y me voy a cd home, hago un ls, vemos que le creó la carpeta Esteban. Y si me voy adentro de Esteban, hago un ls y vemos que le creo descargas, documentos, imágenes, videos, pruebas. ¿Por qué? Porque es todo lo que yo creé adentro de esta carpeta. Así funciona el Scale. Bien, si yo no quiero poner la opción "-m siempre, porque tengo miedo que se me olvide poner el "-m y que me va a terminar creando usuarios sin su home, yo lo que debería hacer es establecer por defecto que les cree el home. ¿Y dónde dijimos que se establecen las configuraciones por defecto? Dijimos que eran en dos archivos, en el etc default UserAdd, acá le vamos a poner un bin UserAdd, ese era uno, que no es el caso, acá se establecían estas cosas, y el otro era el bin etc login def. Y acá en todas estas opciones hay una que en el archivo no está, que podría estar comentada, pero en este caso no está, que es la de create home. Entonces yo acá en cualquier lugar del archivo yo puedo agregar la opción esta. Obviamente no me lo sé de memoria, lo tuve que googlear cuál era la opción y la agregamos. Pero en cualquier lugar de este archivo yo puedo agregar este parámetro que es create home, es un tab y le pongo yes, y eso lo que hace es establecer por defecto que cada vez que se crea un usuario le cree el home. Después, si lo quiero desactivar, le puedo cambiar este yes por no, o comentar la línea o eliminar la línea. La única manera para que lo tome como verdadero es que esté el create home sin comentario delante y que tenga el yes. Entonces yo esto lo guardo, pongo Shift ZZ para guardar, y
Si yo ahora hago un user add y pongo, siempre me cuesta elegir nombres para los ejemplos. Vamos a poner user add Ismael. Y no le voy a poner el "-m". Entonces, si todo está bien, yo ahora debería tener en home una carpeta Ismael. Perfecto. Ahí lo creó Ismael y no le tuve que establecer el "-m". Una manera por ahí que está buena para ver las opciones de estos archivos es usar el comando grep. Si se acuerdan, hace muchos videos cuando vimos el comando grep lo que hace es buscar patrones adentro de archivos. Entonces yo podría buscar todas las líneas de esos archivos que no empiezan con un comentario y que no están vacías, para que solamente me traigan las líneas que están activas y que están aplicando alguna configuración. El comando específico yo lo voy a copiar y pegar, pero ahora se los muestro. El comando sería ese y ahora les explico qué estamos diciendo. Lo que estamos diciendo acá es grep, para decirle que busque patrones que coincidan adentro del archivo etc login.def. Después le estamos diciendo que use las expresiones regulares avanzadas y después le estamos diciendo con el "-b". Recuérdense que poner "-eb" es lo mismo que poner "-e" espacio "-b". O sea, estamos comprimiendo todas las opciones en una sola. El B es lo que dice que haga la búsqueda inversa, o sea que si yo le pongo grep encontrar tal cosa, bueno, si le pongo el "-b es tráeme todo lo que no coincida con. Entonces acá me va a traer todas las líneas que no empiecen con un numeral y que no estén vacías. Eso es lo que hace esto. Si la línea empieza con un numeral o el pipe quiere decir o está vacía, va a coincidir el patrón, pero como tiene el "-b, no me va a traer esas líneas. Entonces, si yo ejecuto este comando, lo que hace es traerme solo las líneas que están aplicadas. Nada, es como puedo hacer lo mismo con el otro archivo, con el default user add. Y me va a traer solo las líneas que no empiezan con un comentario y que no están vacías. Eso como una de las utilidades que tiene el comando grep. Y acá, si se fijan, apareció el create home que agregamos nosotros. Bueno, vamos a ver algunas opciones más para la creación de usuario. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a crear un usuario con la opción menos. Primero vamos a crear un grupo. Vamos a crear un grupo con lo que vimos en el video pasado, con el group. Uy, tengo los dedos mal hoy. Group add. Y vamos a crear un grupo que se llame ventas. Nos vamos a ir a fijar al archivo etc group o podemos hacer un cat del archivo etc group y esto lo mandamos a un grep para que nos traiga solo las líneas que tengan el patrón ventas. Y acá nos dice que el grupo ventas fue creado y que tiene el group ID 1006. Entonces yo ahora podría crear un usuario nuevo con la opción "-g" para establecerle el grupo primario y decirle tu grupo primario va a ser ventas y vos usuario te vas a llamar María. Entonces si yo ahora me fijo acá debería haber creado un home de María, bien, perfecto. Y si me fijo, María, su grupo primario es ventas. ¿Ven? Si se fijan, los demás usuarios tienen un grupo primario igual que su nombre, que es lo que hace por defecto por el UPG este que vimos antes. Y en el caso de este que le especificamos a mano un grupo primario distinto, lo que creó es María Ventas. En realidad no es que acá se ve cuál es el grupo primario. Esta carpeta María pertenece a María y por defecto le va a agregar su grupo primario. Pero si queremos ver efectivamente cuál es el grupo primario de María, podemos verlo en el etc password, haciendo un cat etc password grep María. Y acá nos dice que el grupo primario de María es el 1006, que es el 1006. O la otra manera es usar el comando id, que no sé si se acuerdan que lo vimos hace unos videos. Yo pongo id de María, y me va a decir María tiene el user id 1005, el grupo id principal es el 1006 y los grupos suplementarios que pertenece es ninguno, porque solamente tiene su grupo primario. Veamos
¿Cómo establecer grupos secundarios? Vamos a crear más grupos. Group add y vamos a crear un grupo que se llame gerencia y vamos a hacer grupo add y vamos a poner guardia. No sé por qué se me ocurrió eso. Ahora tenemos más grupos. Vamos a decir ahora un usuario que sea con grupo primario ventas, pero con grupos secundarios gerencia y guardia. Entonces vamos a crear con user add, grupo primario va a ser ventas, y con la G mayúscula le establezco los grupos secundarios, grupos suplementarios se llaman en realidad, y le vamos a poner gerencia guardia, esto es coma guardia, y acá vamos a poner a Marta. Y si ahora hacemos un ID de Marta, vemos que Marta es el usuario 1006, con el grupo principal ventas, que es el 1006, y con grupos suplementarios del 1006, que es el primario también, 1007 y 1008, gerencia y guardia. Entonces ahí lo que hicimos fue agregarle grupos primarios y suplementarios a mano. De la misma forma que hacíamos con los grupos, yo puedo crear usuarios especificándole un UID específico. O sea, yo puedo hacer un user add menos u y decir, bueno, quiero que tenga el 1500. El user ID 1500 y el usuario va a ser Ricardo. Entonces, si yo ahora hago un ID de Ricardo, vemos que Ricardo tiene el user ID 1500. Se le creó un grupo por defecto llamado Ricardo con ID 1500 y su grupo principal es el grupo Ricardo. ¿Qué más es interesante que veamos? Déjenme que repaso en mi machete. Vamos a ver lo del directorio base del usuario. Entonces, por ejemplo, vamos a volver acá al barra. Teníamos todas estas carpetas. Todos los usuarios se me están creando acá en home. Voy a crear otro home que se llame otro home. Otro home. Si vemos, ahora apareció esta carpeta otro home. Y ahora voy a hacer un user add menos b de directorio base. Le voy a poner que es el barra otro home. Y el nombre del usuario va a ser Ramiro. Estamos con las R's. Ramiro. Y si ahora nos fijamos que hay en cd otro home, vemos que se creó una carpeta Ramiro. Y si miramos dentro de Ramiro, vemos que tiene todos los archivitos, todas las carpetas que definimos en el Shell. Bien, no sé si estoy yendo demasiado rápido porque como son muchos temas estoy hablando rápido y me parece que me estoy pasando. Espero que se esté entendiendo. Va a ayudar que no haya música de fondo para que se entienda mejor. Así que bueno, espero que vengamos bien hasta acá. Ustedes no lo van a ver porque se cortó el video, pero me paré a tomar agua porque tenía la garganta un poco seca. Por hablar tan rápido seguramente. Lo que les decía antes de hacer el corte del video es que ya con esto podemos dar por finalizar la parte de creación de usuarios con el comando user add. Y ahora lo que vamos a hacer es cómo establecerles contraseña. Claramente el usuario root puede establecer la contraseña de cualquier usuario a través del comando password y especificando al usuario al que le queremos cambiar la clave. En este caso a Ramiro. Entonces vamos a poner password para Ramiro. ¿Cuál es el nuevo password? Le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí se actualizó el password y si yo ahora con el comando su de switch user menos Ramiro para tener todo el entorno de Ramiro me convierto en usuario Ramiro, Ramiro también puede cambiar su contraseña con ese comando, pero como no tiene superpoderes como el usuario root, le va a pedir más cosas. Entonces yo pongo password de, vamos, perdón. Pongo password de, entonces me va a decir, bueno, ¿cuál es tu contraseña actual? Ramiro, mi contraseña actual es la que me puso el root, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál quieres que sea tu nueva contraseña? Yo le digo 1, 2, 3. Me dice, por favor, escribíla nuevamente, 1, 2, 3. Y me dice que mi contraseña debería ser más larga, que tengo que buscar una más larga. Entonces yo le voy a decir, bueno, quiero ABC de contraseña. Repito ABC y me va a decir, no, flaco, o sea, más larga la tiene que ser la contraseña. Bueno, quiero ABCD. ABCD. Y me dice, no, más larga todavía.
Y se enojó y me dice, bueno, listo, no te cambié la contraseña porque sos un inútil. Pero ¿qué pasa si yo le quiero poner una contraseña cortita con el root? Como el root tiene superpoderes, yo le puedo decir, mira, seteale el password a Ramiro. Y acá le digo, poner el password 123. Repito, 123. Y me dice, listo, el password se actualizó correctamente. ¿Por qué? Porque si el usuario root es el que manda, tiene superpoderes y hace lo que quiere. Pero bueno, esas son las consideraciones. Es tan simple como eso. El root es password de ese comando y el nombre del usuario que le queremos cambiar el password. Y si no somos root, password solo y nos cambiamos nuestro propio password con las limitaciones que tenga el sistema. ¿Y cómo podemos ver cuáles son las limitaciones? Las podemos ver con el comando change. Este que es change de cambiar, age de edad. Podemos ver con la opción "-l". O sea, en realidad con "-help" podemos ver todo lo que tiene este comando. Y el "-l" nos dice show account aging information. Bueno, entonces podemos hacer un... Esto nos va a mostrar para el root. Change "-l". "-l" y me falta el usuario. Entonces "-l Ramiro". Me va a decir, mira, Ramiro tiene... la última vez que se seteó el password es hoy. El password expira nunca. Todas estas son las opciones que veíamos en el ETC Shadow. Bueno, están acá. Password inactive nunca. La cuenta expira nunca. Cantidad de días mínimos para volver a cambiar la clave está en 0. Cuando tiene que cambiar la clave, cada 99.999 días. Y tiene 7 días de warning. Bueno, de vuelta acá con estas opciones que están acá podemos ir jugando con esto. Y podemos decirle, mira, yo quiero que la cuenta de Ramiro cada 60 días tenga que cambiar la clave. Entonces voy a poner un change menos M mayúscula de maxday 60 al usuario Ramiro. Y si ahora hago el "-l", me va a decir que la contraseña de Ramiro hay que cambiarla cada 60 días y cuando le va a expirar la cuenta, el 15 de noviembre. Bien, entonces yo le puedo definir el "-inactive". Yo puedo decir, después de que se le venza la cuenta, quiero que tenga 5 días en los que pueda cambiarla y loguearse igual. Entonces hago un change "-i mayúscula 5 días a Ramiro. Y si ahora nos fijamos, a Ramiro le apareció el password inactive, le apareció esta fecha que es hasta el 20 de noviembre. Él va a poder generarse una contraseña nueva sin pedirle ayuda a nadie para que se la desbloquee. Después le puede establecer el mínimo de días que va a tener que usar la contraseña nueva. Y lo vamos a establecer en 5 días también. Entonces, change menos M minúscula 5 días a Ramiro. Y nos fijamos. Y ahora a Ramiro se le vence la clave cada 60 días. Una vez que pone una contraseña nueva, tiene que usarla por lo menos 5 días. Y 7 días antes de que se le venza la clave, le va a empezar a avisar que se le está por vencer. Y finalmente le puedo poner el account expire. Esto que se pone en formato, esto es change menos C mayúscula. Y se pone como año, year, ¿sí? Mes, día a día. Este es el formato en el que hay que ponerlo. Entonces yo quiero decir que esta cuenta expire el 31 de diciembre de 2024. Le voy a poner 2024, diciembre, día 31. Y me faltó ponerle a Ramiro. Ahí está. Entonces si ahora yo hago el change menos L de Ramiro, vemos que la cuenta va a estar activa hasta este día. Después de este día la cuenta se bloquea para siempre. Bueno, con esto terminamos la parte de contraseñas y ahora ya nos queda muy poquito, nos queda la modificación de usuario y la eliminación, que son bastante cortos, así que venimos bien. Veamos el user mod. Primero vamos a limpiar la pantalla. Vamos a ver user mod, que es el comando para modificar usuario, y vamos a ver de vuelta los comandos que vienen. La mayoría son los mismos que con el user add. Son, o sea, las cosas que le puedo especificar en la creación del usuario con el user mod y la misma opción las puedo modificar, pero hay algunas nuevas, por ejemplo esta que está buena. Si me dicen, che, hay que bloquear la cuenta de tal persona, bueno, vamos a bloquear a Ramiro porque Ramiro
lo van a despedir, entonces hay que bloquearle la cuenta. Yo hago un usermod -L Ramiro. Listo, Ramiro está bloqueado. Y ahora, ¿cómo puedo ver si que el usuario efectivamente está bloqueado? De vuelta con el comando que usamos recién. Si yo pongo el password de -S, que es como un status, como para ver todo sobre el usuario, pongo Ramiro, me va a decir que la cuenta de Ramiro está en L. Y acá me tira todas las demás cosas que le configuramos. Todos los 5 días del mínimo, el 60 de máximo, el 7 de advertencia, el 5 de inactive. Esta es la última fecha que se estableció la contraseña. Bueno, y la L de lock quiere decir que el usuario tiene la cuenta bloqueada. Y si después yo la tengo que desbloquear, nos fijamos acá en las opciones y es la U de unlock. Entonces yo voy a hacer un usermod -U mayúscula Ramiro y eso lo desbloquea. Y si nos fijamos ahora, nos pone una P, que quiere decir que tiene un password establecido esta cuenta. Entonces con eso podemos saber si está bloqueado o desbloqueado. Otra opción interesante es esta de -A y combinada con alguna de estas, que ahora vamos a ver cómo funciona. -A es de agregar. Entonces, ¿qué pasa si repasamos los grupos de Ramiro? Vemos que Ramiro tiene solo su grupo, no tiene ningún grupo suplementario. ¿Qué pasa si yo a Ramiro le agrego con usermod -G mayúscula para poner un grupo suplementario? Le pongo ventas a Ramiro. Y ahora me fijo, Ramiro tiene el grupo ventas de suplementario. ¿Y qué pasa si yo ahora le quiero agregar el grupo guardia? Hago lo mismo y le pongo el grupo guardia a Ramiro. Si ahora me fijo, que debería tener ventas y guardia. Pero ¿qué pasa? Tiene solo guardia. Porque cuando le establecí esto, lo que hice fue pisarle lo que ya tenía. Entonces, ¿cómo hacemos para asegurarnos de no pisarle nada y no romper nada? Usamos la A. Entonces, ahora Ramiro tiene guardia y le voy a poner un -A. O sea, acá -A. Esto lo podría poner así o lo puedo poner así. Es lo mismo. Y le voy a poner el de gerencia. Entonces, gerencia. Entonces esto lo que va a hacer es a lo que ya tenga Ramiro, que en este caso tiene guardia como grupo suplementario, le va a agregar un nuevo grupo suplementario llamado gerencia. Y si ahora me fijo en la ID de Ramiro, vemos que tiene gerencia y tiene guardia. Tiene los dos y no le borró lo que ya tenía. Esa es la importancia de la opción -A de agregar. Después las demás opciones que tenemos con el comando usermod son las mismas que usamos con el comando useradd. Así que no tiene mucho sentido que perdamos tiempo con eso. Y finalmente lo que nos queda es el comando userdel, que tenemos un solo detalle para mencionar. El comando es userdel, nombre del usuario que queremos eliminar. Siempre todas estas cosas que estamos haciendo las tenemos que hacer con privilegios elevados, porque claramente un usuario normal no puede estar modificando a los demás usuarios. En este caso estamos haciendo todo como root porque son muchos comandos seguidos con privilegios, pero la manera correcta sería hacer un sudo y el comando específico que queremos con los privilegios elevados y no estar logueados como root. Pero bueno, esto tiene una sola consideración. Si yo acá pongo user del nombre de usuario, me borra ese usuario, y si le pongo la opción -R, me borra su directorio home con todos sus archivos. Dependiendo del caso, por ejemplo, para mí en este ejemplo me interesa usar el -R porque como son todos usuarios de ejemplo, no quiero que me quede esta mugre en la computadora, así que me interesa borrar los usuarios que creé con sus directorios home. Pero en un ambiente laboral, empresarial, por ahí si despiden a una persona no sé, y le borran el usuario por algún motivo, por ahí querés conservar sus archivos porque en sus archivos pueden haber cosas importantes que la empresa no quiera perder. Entonces simplemente es ese detalle, es eliminar el usuario solo o eliminar el usuario y sus archivos. Es todo lo que hay que tener en cuenta. Vamos a probar acá, vamos a borrar a Ramiro. A Ramiro, pero estoy parado en su carpeta, así que me voy a mover a otra carpeta. Y ahora sí voy a hacer un userdel -R Ramiro. Ahí está. Bueno, no tenía mails pool, así que no le puedo borrar el mails pool porque estaba por defecto que no se los creara cuando lo creamos. Pero si yo ahora me voy a otro home, cd otro home, no existe. Veamos acá.
¿Dónde estoy parado? Estoy parado en root cd barra otro home. Ahí está. Ahora sí. Y acá no debería existir la carpeta de Ramiro. Y si me fijo, no está. Y si nos vamos a cd barra home y hacemos un ll, acá hay un montón de usuarios creados. Entonces yo puedo hacer un userdel -r Roberto, userdel -r Ricardo. Y si nos fijamos acá, Ricardo y Roberto desaparecieron. Bueno, y así. Así que nada. Yo voy a terminar el video. Me voy a quedar limpiando toda esta mugre que hice para mostrarles. Y nos vamos a estar viendo prontamente. Tengo muchos videos para subir, así que... Para subir no, para grabar. Tengo un montón de ideas y cosas que tengo que grabar. Pero nada, el canal está más vivo que nunca y vamos a seguir subiendo contenido. Gracias, superamos los 700 en esta última semana, así que gracias a todos los que apoyan y bancan siempre. Y dejen algún comentario, díganme, denme algún tipo de feedback si les gusta el canal, si les gusta que hable al principio, si les gusta que vaya más rápido, que vaya más lento, con música, sin música. Cualquier comentario que me dejen es más que bienvenido. Gente, nos estamos viendo. Hasta la próxima.